Que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia. Damos las gracias a nuestro amantísimo Dios Padre Celestial por esta oportunidad que nuevamente nos da de venir ante ustedes a exponer la palabra de Dios. Para nosotros es realmente un privilegio y le pedimos a Dios que sea Él hablando a través de nosotros para que cada uno que escuche estos mensajes, cada persona, cada familia sea edificado. Y yo quiero comenzar hoy con una fábula. Se trata de unos ciegos, 6 ciegos que nunca habían conocido un elefante. Entonces se les presentó la oportunidad y lo llevaron a conocer a un elefante indio. Lo llevaron, entonces el primer ciego tocó un costado del elefante y dijo en voz alta: el elefante es como una pared. Pasó el segundo y tocó una pata y dijo: el elefante es como un árbol. Luego pasó el tercero y tocó su trompa y dijo: oh, pero no, el elefante es realmente como una serpiente. Luego pasó el cuarto y tocó su cola y dijo: no, pero si el elefante es más bien como una cuerda. Luego pasó el quinto y tocó el marfil y dijo: no, pero más bien es como una espada. Y por último pasó el sexto y tocó una de sus orejas y dijo: pero el elefante es como un abanico. Cada quien tenía una percepción diferente de lo que era el elefante y ninguno acertó realmente cómo es el elefante. En nuestro tiempo ocurre lo mismo, pero en vez de un elefante se trata de Dios. Muchas personas creen conocer a Dios, pero conocen un Dios que no es el Dios que se reveló a través de su palabra, sino cada quien, de acuerdo a sus principios, a su cosmovisión y a la manera de ver el mundo, entonces tienen una visión errada de lo que es Dios. Por eso hemos dispuesto este tiempo. Vamos a comenzar hoy con una serie titulada Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Porque realmente nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no conocen a Dios. No basta con saber que hay un Dios. Dice Santiago que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces hay que conocer a Dios de la manera que Él se reveló. Él se reveló en un idioma humano para que nosotros lo leyéramos y viéramos realmente cómo es ese Dios. Tampoco basta con porque año tras año las personas, la humanidad entera celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, o celebra la Semana Santa para recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero eso no basta. Algunos quizás van más allá y leen porciones de la Biblia, los evangelios, y ahí conocen a Jesucristo, pero eso tampoco. Realmente la manera de acercarnos a Dios dice en lo que uno cree. Por eso hoy vamos a dar principio a esta serie, como les dije hace un momento, Conociendo a Dios. Y vamos a hablar sobre los atributos de Dios para saber realmente cómo es Dios, cómo, conociendo todos sus atributos, sus características, sus rasgos, podemos entonces acercarnos realmente a Dios. ¿Qué es lo que dice a su palabra? Y hoy vamos a comenzar con el primer atributo, que se llama la santidad. La santidad, en términos generales, significa apartado para o apartado de. Entonces hoy vamos a ver, este es el atributo que yo considero, estoy de acuerdo con muchos que consideran que este es el epítome de sus cualidades, de sus atributos. ¿Por qué? Porque Dios
dice la palabra que Dios es amor, y eso es un amor santo. Dice también que Dios es todopoderoso, y ese es un poder santo. Que Dios es puro y su pureza es santa. Que su misericordia también es una misericordia santa. Incluso su misma ira es una ira santa, no es una ira como la ira del hombre, vengativo, no, es santo. Entonces vemos que el atributo principal y que está en todos los demás atributos es la santidad. Por eso hoy vamos a comenzar con el tema, se titula La santidad de Dios y las implicaciones de los creyentes. Porque esa cualidad, ese atributo de Dios hace que nosotros como sus hijos, como creyentes, tengamos unas implicaciones. Y no nada más nosotros, sino el resto de la humanidad. De manera que busquen en su Biblia, vamos a estar analizando Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice, aquí vamos a estar analizando, entonces, como dije, lo que es la santidad de Dios, en qué se caracteriza, por un lado, y por otro, vamos a ver las implicaciones para nosotros los creyentes. En el primer versículo vemos allí, Isaías nos da un marco histórico de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Luego en los versículos 2, 3 y 4 vemos las características de esta santidad de Dios. Y en los versículos 5, 6, 7 y 8 vemos las implicaciones que esa santidad tiene para nosotros los creyentes. Es más, en los versículos 2, 3 y 4 también implícitamente vemos unas implicaciones del creyente. Y no es casualidad que haya más versículos que tratan sobre las implicaciones del creyente que sobre la santidad. Dice el versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Uzías fue un rey que, según los estudiosos, los historiadores dicen que fue, después de Salomón, fue el mejor rey de Israel. Vemos los hechos que hizo Uzías en Segunda de Reyes capítulo 15 y Segunda de Crónicas capítulo 26. En el capítulo 26 de Segunda de Crónicas dice el versículo 4, refiriéndose a Uzías: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y en el versículo 5 continúa diciendo: y persistió en buscar a Dios. Me gusta mucho esta palabra de persistir, que persistir no es nada más que mantenerse firme y constante en algo. Ese es persistir, cuando nos mantenemos firmes y constantes en algo que hacemos o que somos. Y dice al final del versículo 5: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios prosperó grandemente a Uzías y al pueblo de Judá. Él fue el rey en Judá aproximadamente en el año 739 antes de Jesucristo. Dice el mismo, la Segunda de Crónicas capítulo 26, que él fue amante de la agricultura. Y en su tiempo la agricultura obviamente prosperó mucho, hizo diques, sembró muchos vegetales, muchas plantas, el ganado también prosperó y fue económicamente un buen reino. Pero no solamente en la parte económica, sino política y militarmente también. Dice en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice en el versículo 15 que se hizo altamente poderoso. Como diríamos acá, se hizo harto poderoso. Y eso también se debió a que Dios estaba respaldando su obra. Todo lo que hacía prosperaba. Entonces vemos ese contexto histórico y oye, nos podemos dar cuenta el por qué Isaías, que no dice aquí concretamente que estaba en el templo, pero es de suponer que justamente tuvo esta visión cuando estaba orando en el templo buscando la dirección de Dios. ¿Para qué? Para saber qué iban a hacer, porque después
de tantos años de reinado de Usías, que fue próspero, que militarmente fue estable, que hubo paz, tranquilidad para el pueblo de Judá, ahora venían esas. Usías reinó 52 años. Entonces imagínense que en esos 52 años hubo alimento, hubo paz, se extendieron la frontera del reino de Judá, debido a que Dios lo preparó. Entonces, muerto este rey, como en aquellos tiempos, estaban como quien dice, quítate tú para ponerme yo. Asesinaban reyes, habían mucho complot para tomar el poder. Entonces, Isaías estaba preocupado por esto. Una vez muerto Usías, ¿qué iba a pasar ahora? Y por eso va y está orándole a Dios, buscando la dirección. Entonces, esa es la parte histórica, lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Y dice el versículo 2, entonces nos habla de la visión de Isaías y ahí nos muestra lo que es la santidad de Dios. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, o sea, del templo, del trono que había visto. Obviamente no era una visión terrenal, un templo terrenal, sino celestial. Recuerden que Dios habita en los cielos, en todas partes, porque Él es omnipresente, pero su trono está allá. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esta visión es parecida a la visión que tuvo allá el apóstol Juan en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. También tenían 3 pares de alas. Y el de Juan también se relaciona un poco con la visión que tuvo Isaías en el capítulo 10. Dicen que tenía 3 pares de alas. Entonces, con unos cubrían sus ojos. Los ángeles son una clase de criatura, porque también son criaturas creadas por Dios. Vemos que se tapaban los ojos con un par de alas, y eso porque no querían, a pesar de que son más puros que la humanidad, que el hombre, y estando, viviendo, residiendo, morando en donde está el trono de Dios, allá en los cielos, no podían ver a Él. No se atrevían a ver a Dios directamente cara a cara, no, porque tampoco podían, por eso se cubrían. Y vemos ahí una característica de lo que es la santidad de Dios, que la santidad de Dios no nos permite verlo cara a cara a Él. Moisés, un hombre también, un varón de Dios, en el capítulo 33 de Éxodo, le dijo a Dios que quería verlo, y Dios le dijo que pero le agrega en el versículo 20, le dice lo siguiente: pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El que veía el rostro de Dios iba a morir, y eso es por la santidad, que no podemos resistir tanta santidad. Los padres de Sansón, Manoa y su esposa. Manoa dice, ya cuando el libro de Jueces habla de eso, que Manoa también dijo, oh, pobre de mí, que voy a morir porque vi el rostro de Jehová. Y los hebreos sabían eso. Tenemos también el mismo Moisés, cuando Dios se le apareció en la zarza, allá en Éxodo capítulo 3, y el versículo 5 al final dice, y Moisés cubrió sus ojos porque no quería ver a Dios. Moisés, cuando Dios le dijo que era él el Dios de los hebreos, cubrió su rostro, tampoco podía verlo, y siendo Moisés un hombre de Dios. También vemos a Daniel, un varón de Dios, diestro en la oración, buscando siempre la dirección de Dios. Daniel en su libro, en el capítulo 10, nos dice en el versículo 5, que estaba cuando vio a Dios, estaba con los ojos puestos en la tierra, no se atrevía a levantar la mirada para ver a Dios, y dice que enmudecido. No solamente estaba reverenciando a Dios, viendo hacia la tierra sus ojos, sino que enmudeció, estaba enmudecido. El mismo apóstol Juan,
Dice en el capítulo 1, versículo 17 del Apocalipsis, que cayó como muerto cuando vio la visión. Tampoco pudo resistir la santidad de Dios. El mismo Pablo, cuando él relata su conversión, allá en el libro de Hechos, capítulos 9, 22 y 26, dice que vino un resplandor y él cayó, escuchó la voz y cayó. Y prácticamente quedó ciego, del tiro quedó ciego. Dicen algunos especialistas, algunos estudiosos de la Biblia, que a eso era que se refería cuando hablaba del aguijón de la carne. De hecho, cuando él visitaba la iglesia decía que tenía los ojos enfermos. Y dicen que nunca se recuperó de esa visión, porque el resplandor fue tal que sobrepasaba el resplandor del sol a las 12 del mediodía, que es cuando el sol está en su cenit, y realmente es muy difícil verlo así. Entonces la santidad de Dios sobrepasa lo que es la luz del sol. Ahí tenemos entonces lo que es la primera característica de la santidad de Dios, que nosotros no podemos ver la santidad de Dios, porque no la podemos resistir. Dice luego entonces que con los dos pares de alas cubrían sus pies, y esta es una señal de inferioridad, de humildad y de reverencia de los ángeles ante Dios, un Dios cuya santidad santifica todo lo que toca, y nosotros, como somos impuros, no podemos pisar donde Él está, donde está su gloria, su presencia, porque es demasiada grande, demasiada infinita, majestuosa. Dice el mismo Éxodo capítulo 3, refiriéndose a Moisés, cuando él iba a la zarza para ver qué era lo que pasaba, porque estaba ardiendo. Dice el mismo Moisés que Dios le dijo: no entres, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. No podía pisar eso. La santidad de Dios es demasiado hermosa y nosotros no podemos contaminarla, porque nosotros, a pesar de que podemos ser reconciliados con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no nos llega a tanto para estar allí. Quizás cuando estemos allá en su gloria sí vamos a poder verlo cara a cara, pero en las actuales circunstancias que vive la humanidad es imposible ver a Dios. Entonces vemos allí que la santidad de Dios también nos mueve a ser humildes ante su presencia. Y dice la otra parte entonces, que con sus pies, la última parte, y con dos volaban. Esto de estar volando, recordemos que los ángeles son servidores de Dios. Varias veces se aparecen los ángeles, hay visiones de ángeles que Dios los manda a proteger, a pelear, a salvar al hombre, porque son ministradores para el hombre. Los ángeles nos guardan y están allí esperando a que Dios les dé una orden para ellos actuar. Con las alas, eso significa que estaban prestos, iban rápidamente, no preguntaban nada. Y los ángeles, a pesar de que moran en Dios, no tienen todavía esa capacidad de estar allí. Los ángeles, bueno, excepto los caídos, que no están en el cielo, Satanás y sus secuaces que se rebelaron contra Dios, ya sabemos dónde están ellos. Entonces vemos aquí lo que es la santidad de Dios, pero no estamos viendo nada más aquí la santidad de Dios, sino que vemos implícitamente algo que nos llama a la reflexión, y es el hecho que dos pares de alas le sirven para adorar, para honrar a Dios, para mostrar esa adoración en espíritu y en verdad que nosotros también debemos dar al único Dios. Y solamente un par de alas es para el servicio. No le dice o le llama la atención ese pequeño detalle, que los dos pares de alas es para adorarlo y un solo par para servirlo. Cuando leí esto me vino a la mente inmediatamente el texto de la ocasión de María y Marta, cuando el Señor le dijo a Marta que no se afanara tanto en las cosas, que buscara realmente. María había elegido la mejor parte, que era estar a los pies de Jesucristo, del único Dios verdadero. Entonces eso nos debe llevar nosotros a pensar y a no estar haciendo tantas actividades, incluso en la misma iglesia. Hay veces
nos enfocamos en hacer esta actividad, otra por allá, y descuidamos la intimidad con Dios. Y aquí Dios nos está mostrando que Él lo que realmente desea es que la mayor cantidad del tiempo lo adoremos a Él. Entonces allí tenemos la primera implicación del creyente. En el versículo 3 vemos otra característica de lo que es la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios: y el uno el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vemos ahí esa repetición 3 veces santo. Si usted ve otros atributos de Dios, dicen que Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, ¿verdad? Pero dice una sola vez. Este es el único atributo que lo nombra 3 veces. Dice santo, santo, santo. Por eso al principio decía que este es el epítome de sus atributos, porque prácticamente recoge todo lo que es Dios en un solo atributo. En el lenguaje hebreo, ellos tenían una característica que era la repetición. Cuando ellos decían santo, significaba que algo estaba apartado, bien sea para el servicio de Dios o para uso que tenían que ver con Dios. Cuando dicen santo, santo, es que es más santo todavía. De aquí dice 3 veces. Aquí entonces está haciendo eso. Cuando los hebreos utilizan en su lenguaje la repetición, es para hacer énfasis en algo, para resaltar algo. Y aquí está resaltando la santidad de Dios, que es la santidad a su máxima expresión. 3, por eso se refiere 3 veces. Y ese es algo que realmente separa a Dios del resto de su creación. La creación no puede realmente estar en la presencia de Dios. Hoy no estoy diciendo que nadie esté en la presencia de Dios, sino verlo cara a cara. Porque obviamente nosotros estamos en la presencia de Dios, porque estaríamos negando entonces el sacrificio de Jesucristo, que fue acepto, y estaríamos también negando otro atributo de Dios, como es la omnipresencia. Entonces, en cuanto a santidad, nosotros no podemos equipararnos jamás a la santidad de Dios, porque Él es 3 veces santo. Es la santidad en su máxima expresión. Y ahí está otra característica de la santidad de Dios, que es lo máximo. No hay otra santidad como la de Dios. Pero también cuando nombra aquí las 3 veces santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, está haciendo también en manera secundaria al Dios trino, porque Dios es un único Dios, pero a la vez son 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, con esta expresión también se está refiriendo a la Trinidad de Dios. Obviamente que no es el mejor pasaje para hablar sobre la Trinidad de Dios, pero aquí también hay que hacer énfasis en eso. Entonces vemos ahí la santidad de Dios, que está por encima de toda su criatura, incluidos los ángeles. Y que eso nos llama a nosotros a la reflexión y al impulso a adorarlo en espíritu, en verdad. A partir del versículo 5 entonces vemos las implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, para ti, para mí, que somos hijos de Dios, que hemos creído en Él? Porque si Dios es santo, ahora ¿qué nos corresponde a nosotros? Porque Dios es santo, santo, santo. En el versículo 5, la parte A, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Esa fue la expresión de Isaías. Recordemos que Isaías es un profeta de Dios. Dios utilizaba a personas que obviamente tenían un buen testimonio, no utilizaba a cualquiera. Entonces nos imaginamos a Isaías en aquel tiempo, que estaba no solamente ante él profetizó en el periodo de 4 reyes, y él iba a los reyes y él a lo mejor tenía un buen testimonio, pero aquí él dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Y esa es la primera implicación para nosotros. Lo primero es reconocer la condición del creyente.
Cuando nosotros nos damos cuenta de la santidad de Dios, hay que reconocer nuestra condición. Isaías dijo que era muerto. Estaba reconociendo lo que era su condición. El apóstol Pedro, que fue después el líder de la iglesia primitiva, también reconoció su condición cuando se dio cuenta de Dios, de la santidad de Dios, de la presencia de Dios. Pedro, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 8, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, reconociendo que era pecador. Pero me gusta más la expresión o el ejemplo que aparece en el Antiguo Testamento. Un varón de Dios que realmente era justo, dice la palabra que era justo y que no había hecho cosas malas, pero que Satanás le pidió permiso a Dios para probarlo y obviamente salió bien librado. Pero Job dice en el capítulo 42, versículos 5 y 6, cuando se dio cuenta de la presencia, de la santidad de Dios, expresa en el versículo 5 lo siguiente: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice en el 6: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Tremendas palabras esta del varón Job. Un varón realmente conforme justo y conforme al corazón de Dios, pero que reconoció también su condición. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ante la santidad de Dios, nuestras justicias, nuestras obras son, como dice el mismo Isaías, trapos de inmundicia. Somos sucios ante Dios. Esa es nuestra primera implicación. En la otra parte del versículo 5 continúa Isaías diciendo: porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué está haciendo allí Isaías? Está confesando su pecado. Confesar el pecado es otra implicación del creyente cuando estamos ante la santidad de Dios. El hombre más sabio que ha existido, el rey Salomón, dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, es necesario confesar nuestro pecado. Una vez que reconocemos nuestro estado, entonces hay que confesar nuestro pecado. Y cuando confesamos nuestro pecado, entonces eso nos lleva a otra cuestión que está aquí en los versículos 6 y 7. Dice Isaías en su libro: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces vemos, después que reconocemos nuestra condición pecaminosa y confesamos a Dios nuestros pecados, viene otra parte que es la limpieza del creyente, el perdón de pecado. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa, tenemos que confesar nuestros pecados y Dios hace el resto, nos limpia de ese pecado, nos perdona ese pecado, porque Jesucristo murió por ti y por mí, por todos nuestros pecados, los que hicimos, los que estamos haciendo y los que vamos a hacer. Entonces Dios nos limpia eso. Y obviamente esto, cuando toma el ángel el carbón encendido del altar, se refiere al sacrificio que iba a hacer Jesucristo. La sangre de Él nos limpia de todo pecado, pero primero debemos reconocerlo a Él como Señor y Salvador, reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y confesar
todo nuestro pecado para que Él entonces en su gran amor nos limpie de todo mal. Y dice, luego tenemos entonces lo que a continuación viene el llamado de Dios. Una vez que nosotros estamos limpios, Dios nos llama a servir. Dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, en su segunda epístola, capítulo 2, verso 21, dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tú y yo confesamos nuestra naturaleza pecaminosa, que estábamos pecando, confesamos nuestro pecado, fuimos perdonados y limpios por Dios, y después Él nos llama a servir en su familia, nos llama a formar parte de su familia, y allí a través del Espíritu Santo nos da dones para que nosotros sirvamos y seamos, como dice Pablo aquí, útil en la obra del Señor. Una persona que está en pecado y que persiste en el pecado, no puede, así le esté sirviendo al Señor, eso no le agrada al Señor, no es útil. Lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias donde no se habla del pecado, sino se habla de otra cosa. Pero Jesucristo habló del pecado. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre el pecado, sobre el arrepentimiento. Juan el Bautista, el que vino a abrir el camino fue el mensajero que vino a limpiar el camino de nuestro Señor Jesucristo, también llamaba al arrepentimiento. El Señor Jesucristo también llamaba al arrepentimiento. Los apóstoles llamaron al arrepentimiento, y nosotros en este tiempo llamamos también al arrepentimiento, porque eso es el auténtico evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Entonces hay que arrepentirse, confesarlo, apartarse de ello para que nuestra vida sea prosperada, tanto la parte material como la parte espiritual, que es el énfasis de las Escrituras. Las bendiciones vienen primeramente porque nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y hacemos lo que Él demanda en ella. Entonces, solamente así podemos ser útiles. Solamente personas que no tenían ninguna educación, como aquellos 12 apóstoles, pudieron hacer lo que hicieron a través de la fuerza del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo y la obediencia en la palabra. Fueron vasos útiles, y yo quiero que hoy muchos de los que están oyendo también tomen esas palabras y confiesen su condición pecaminosa, se arrepientan de su pecado para que sean limpios y puedan ser llamados al ministerio para que sean útiles, porque realmente en este tiempo hace falta muchos obreros. La mies es mucha, pero faltan obreros, y tú puedes ser un obrero. No te limites, no pienses que porque no sabes, no comprendo la Biblia y eso. El Señor da gracia al que se humilla, y poco a poco tú vas aprendiendo. Yo la vez pasada dije que cuando estaba en el mundo, porque yo tengo un trasfondo católico, varias veces intenté leer la Biblia y no entendía nada. Dice, como dice Pablo en 1 Corintios, son locuras. Para mí era una locura, y hoy, para honra y gloria de Dios, Él me ha utilizado y soy maestro de Biblia. Estoy aquí entre ustedes predicando la palabra de Dios y dispuesto a toda buena obra, porque ese fue el llamado que me hizo Dios a mí. Y quiero decir como Pablo, que siempre decía que era un siervo de Jesucristo, así también todos nosotros debemos ser siervos de Jesucristo. Y entonces quiero finalizar con el versículo 8, que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces vemos allí el llamado de Dios. Y en la última parte entonces vemos la respuesta de Isaías, que yo quisiera que fuera también tu respuesta. Dice, heme aquí, envíame a mí. Que cada uno de nosotros digamos esta palabra, hagamos nuestra esta palabra del profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Que así sea. Entonces vemos aquí la santidad de Dios, el epítome de sus atributos, y que nos hace
a nosotros reflexionar en lo que nosotros debemos hacer. Que nuestra vida sea una auténtica adoración a Dios. Que no nos enfoquemos en hacer muchas cosas, muchas obras buenas, porque las obras buenas no salvan. Pero debemos hacerla porque es lo que se espera de una naturaleza redimida, cuando hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y que mora el Espíritu Santo en nosotros. Debemos hacer buenas obras, pero debemos afanarnos tanto menos en las cosas materiales y más en la adoración a Dios. Igualmente, reconozcamos cada día que somos pecadores. Confesemos nuestro pecado, apartémonos de él y vamos a ser perdonados. Y está pendiente cuando hacemos nuestros devocionales, nuestras oraciones, en el llamado que Dios nos va a hacer, si es que aún no lo ha hecho. Y entonces podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Queremos enviarle un saludo muy especial a la familia Cervantes ya en Cartagena. Bendiciones, sigan perseverando en los caminos del Señor, sigan leyendo la palabra de Dios, orando, buscando la dirección de Dios, porque Él tiene un propósito con ustedes y los va a llevar donde realmente ustedes van a dar mucho fruto, porque el Señor los va a utilizar. El Señor los continúe bendiciendo y que sea de mucha ayuda esta palabra de Dios para sus vidas y para el resto de su familia. Bendiciones.